Hola, este video corresponde a la clase del 13 de mayo. Está destinado a estudiantes de licenciatura en enfermería que estudian en Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue. Si bien en la reunión anterior les había dicho que hoy no iba a haber video, lo creímos necesario, creímos necesario hacer una explicación de un tema que ya habían consultado para que no quede inconcluso y no surjan más dudas. El tema del que vamos a hablar es algo que consultaron durante la semana. Hicimos una pequeña aclaración en la reunión del 8 de mayo, pero quería completar esa explicación. Bien, nosotros el 8 de mayo, cuando tuvimos la reunión, volvimos al resumen de lo que sería la premodificación. O sea, qué palabras pueden estar adelante del sustantivo núcleo y cómo las leemos. Por ejemplo, cuando es el determinante, lo leemos en el mismo orden, primero el determinante y después el sustantivo núcleo, pero en los otros casos vamos a invertir la lectura de derecha a izquierda. Luego nos detuvimos especialmente en el caso de ing y ed porque habían hecho una consulta que no encontraban la diferencia. Bien, en esa oportunidad vimos, comparando ing a ed, cuál es la diferencia cuando un mismo ejemplo, cuando la única diferencia que tiene es que el premodificador termina en ing o ed. Y ahí dijimos que en ese caso ing es un adjetivo o algo que se refiere a algo que está en proceso, que está sucediendo. En cambio, ed, o una palabra en pasado participio, sería un proceso ya terminado, una mirada concluyente sobre un aspecto. Y acá teníamos los ejemplos: developing countries, países en desarrollo; developed countries, países desarrollados. Unos están en proceso de desarrollarse y los otros ya concluyeron. An increasing demand for services, una demanda creciente de servicios, o sea que crece cada vez más. En cambio, si decimos an increased demand for services, una mayor demanda de servicios, ya creció, ¿sí? Esa sería la principal diferencia. Y vimos algunas palabras, por ejemplo, que pueden estar como premodificador o en otro lugar, pero que hace la diferencia de uno de otro, cómo se traducen. Interested, interesting, interesado, interesante. Tired, tiring, agotado o agotador. Worried, worrying, preocupado, preocupante. Excited, exciting, emocionado, emocionante. Confused, confusing, confundido, confuso. Ahora bien, esto con respecto a esta situación que podemos compararla a una misma frase y ese premodificador termina con ing y es distinto que si termina con ed. Pero yo quiero hacer referencia a que no tienen que olvidarse que ing, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante, puede tener muchas formas. Y entre esas formas que ya hemos visto muchos ejemplos, es que ing puede ser un sustantivo. ¿Sí? Entonces nosotros conocemos, por ejemplo, nursing, que sería la enfermería; reading, la lectura. ¿Sí? Bien, entonces, como sustantivo, aparte de ser un adjetivo premodificador, como vimos esos casos recién, también podría estar ocupando el lugar de un sustantivo en esa frase nominal con premodificación. Puede ser el lugar del sustantivo núcleo, como son estos ejemplos. Fíjense, the outpatient setting. Setting sería el entorno, ¿sí? Entonces acá está como sustantivo núcleo porque es el último sustantivo. Sería el entorno del paciente ambulatorio. Si yo digo mental health nursing, estoy hablando de la enfermería, este es el núcleo, ¿sí? Que va, en este caso lo leemos de derecha a izquierda, de la salud mental. O sea, que también puede estar ocupando este lugar. Y también puede ser el caso que como sustantivo, en vez de estar como núcleo, esté como premodificador. Fíjense, writing, publishing serían escritura, publicación. Networking serían redes, ¿sí? Entonces tenemos writing and publishing experience, experiencia en escritura y publicación. Si hubiese sido teaching experience, hubiese sido experiencia en la enseñanza. Si hubiese sido reading experience,
hubiese sido experiencia en la lectura. Si decimos social networking, serían las redes sociales. Social networking site addiction es una adicción a los sitios de redes sociales, ¿sí? O a las redes sociales. Es decir, que si bien acá tenemos que ING puede estar ocupando este lugar y en ese caso podría ser como algo distinto de lo que veníamos viendo, que se lea como un adjetivo ante ente, podría también perfectamente estar en estos lugares de sustantivo núcleo o sustantivo premodificador. Entonces, para fijar esto, yo quisiera que hagamos esta práctica. Pueden poner una pausa acá y resolver estas 4 frases. Fíjense cómo traducen las frases, analicen ese ING, ¿cuáles de esas traducciones tiene? Si se la traduce como sustantivo, como adjetivo, si está como núcleo o como premodificador. Y en tal caso, ustedes van a ver que el criterio que van a tener que aplicar, más allá del lugar que ocupe, va a ser también del sentido que le den a la frase, del sentido que tenga esa frase, ¿sí? Bueno, después de hacer la pausa, pasamos a la última diapositiva en la que tenemos una respuesta posible. Bien, las respuestas posibles. Fíjense, growing y editing son las 2 palabras que están, el núcleo es el companies, es el último sustantivo, por lo tanto están como premodificadores. Pero fíjense que hay una diferencia entre una y otra, porque the growing, la habíamos visto que era un adjetivo premodificador, que es algo que está creciendo, que es creciente, que crece cada vez más. Y editing, como writing y como reading, es un sustantivo premodificador. Entonces hablamos, ¿qué es lo que son crecientes? Las compañías crecen cada vez más. ¿Las compañías de qué? De edición académica. Entonces serían las crecientes compañías de edición académica o las compañías de edición académica crecientes. Pasamos al segundo ejemplo. Modeling. Modeling como reading, como publishing. Esta es un sustantivo. ¿Es núcleo o premodificador? Es premodificador porque le sigue otro sustantivo más y el último es el núcleo. Entonces tenemos un análisis del modelo de ecuación estructural. Pasamos al tercero. Tenemos the existing literature. Esta palabra ya la habíamos visto que era un adjetivo, algo que está existiendo, ¿sí? La literatura existente, que está en vigencia, un adjetivo premodificador. Y fíjense el último ejemplo, well-being es la última palabra, es el último sustantivo. Well quiere decir bien y be quiere decir ser o estar. En este caso sería bienestar, el bienestar, un sustantivo núcleo. ¿De qué hablamos acá? Tiene un apóstrofo con una S. Entonces decimos el bienestar general de les enfermeres de hospital o de los y las enfermeros y enfermeras de hospital. ¿Sí? Bueno, entonces acá vemos los distintos casos de ING en los distintos lugares que puede ocupar en una frase nominal con premodificación. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando está después del sustantivo núcleo, o sea, como posmodificación. Y más adelante veremos otros tantos casos, ¿sí? De ING. Les recuerdo que la reunión de esta semana será el jueves a las 14:30. ¿Por qué? Porque el viernes es el día del profesor y es un día de feriado o de asueto para la parte académica de la universidad. Bueno, muchas gracias. Ahora tienen la práctica del trabajo práctico y la semana que viene tendrán el trabajo práctico y nada más. Muchas gracias y cualquier consulta nos vemos el jueves.